Hola y bienvenidos a todos. Hoy es el test número 7. Vamos a repasar 30 preguntas, el enunciado, las respuestas y las posibles objeciones. Recordaros que en la parte de abajo os voy a dejar el podcast con todos los capítulos o test para que podáis verlos de forma ininterrumpida. Podemos empezar. 1. Un agente de la autoridad balancea una luz roja dirigiéndose a su vehículo en un tramo donde se realizan obras. ¿A qué obliga? Vamos a ver las opciones. A extremar la precaución, no lo es. A detenerse, sí. A realizar un cambio de sentido, no. Esta es la B. Bien, las flechas pintadas en la calzada, ¿qué significan? ¿Anuncia la proximidad de una línea continua? No, porque estarían entre las señales estas. ¿Señalizan que el carril en el que están situadas termina próximamente? Esto es así. Esto se ve desde al revés. Esto quiere decir que te pases al otro carril porque este se va a eliminar. Es la B. Indican la dirección del ramal de la próxima salida. No, eso no es así. Bien, vamos a ver la 3. ¿Cómo se puede evitar el atropello a peatones? Muy bien. Invitándoles con señas a que crucen la calzada. Eso nunca se debe hacer. Haciéndoles exageradas y estridentes señales acústicas. Eso tampoco debe hacer. La 3. Moderando la velocidad, sobre todo en ciudad. Bueno, esta es la más correcta. Sí, te la doy por buena. 4. ¿Es necesario revisar con frecuencia el nivel del líquido de frenos? No, ya que no se gasta con el uso. No, esto no es así. Sí, y sustituirlos en los plazos indicados por el fabricante. Casi todo el mantenimiento del vehículo, siempre que ponga algo del fabricante, el máximo, el mínimo, la presión del fabricante, cada tantos kilómetros como recomiende el fabricante, casi siempre es esa la respuesta, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Sí, aunque no es necesario sustituirlo. Sí, claro que hay que sustituirlo. ¿Vale? O rellenarlo. ¿De acuerdo? O rellenarlo o sustituirlo, como diga el fabricante. ¿De qué previene la señal vertical de visibilidad reducida? Vamos a ver. Fenómenos meteorológicos como la niebla. Hay zonas en las que hay una tendencia mayor a niebla y entonces se colocan estas señales de precaución, ¿vale? Para que más o menos sepáis cómo tenéis que conducir. Curva demasiado pronunciada, no. Zona escolar con niños tampoco, ¿vale? 6. ¿Qué indica el número que se encuentra en la señal vertical de bajada con fuerte pendiente? Vamos a ver, el porcentaje de bajada de la pendiente, ¿vale? Porque esto, si nosotros venimos por aquí, esto es bajada, ¿vale? 10%. Quiere decir, para que nos entendamos, si la bajada son 100 metros, pues baja 10 metros. O sea que al final de esa bajada estará a 90. Si empezamos en 100, bajará a 90. Es una pendiente bastante pronunciada. Por eso, de pasar de 100 a 90 es bastante. Los kilómetros máximos a los que se puede circular en la pendiente, no, porque pondría kilómetros y esa señal no existe. Los metros que faltan para llegar a la pendiente, esto tampoco, aquí pone un porcentaje. Bueno, 7. Los efectos del alcohol son mayores en los conductores, vamos a ver, con mayor experiencia al volante, no. Con poca experiencia al volante, sí, los noveles profesionales porque tienen las tasas más bajas. No, generalmente son los que menos experiencia tienen. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la 8. ¿Cuándo termina la limitación de velocidad que impone esta señal? Vamos a ver. ¿Al pasar al siguiente cruce? No. Cuando salga de la travesía, tampoco.
cuando encuentre una señal de final de prohibiciones. Esta es, ¿vale? Si pone 30, pues tenéis que circular a 30, a no ser que encontréis otra señal de final de prohibiciones o con otro tipo de velocidad permitida máxima, ¿de acuerdo? Bien. 9. Cuando se levantará la inmovilización ordenada por un agente de la autoridad, vamos a ver, tan pronto desaparezcan las causas que la motivaron. Aquí, por ejemplo, pues es un paso de peatones, está parando para que pasen los niños. Cuando pasen al menos 5 días desde la inmovilización, esto no tiene sentido. Cuando el agente de parte a las autoridades competentes, esto tampoco tiene mucho sentido. Vale, vamos a ver esta. Está permitido circular con una motocicleta por un carril habilitado en sentido contrario al habitual. ¿Una motocicleta? Bueno, vamos a ver. No. Sí, en realidad pueden pasar habitualmente en sentido contrario al habitual los vehículos y las motocicletas, ¿sí? Pero si es una motocicleta de dos sin sidecar, no, porque si en realidad sí, porque pueden pasar los coches, como podéis ver, y las motocicletas, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ver. 11. En vías urbanas que no sean travesías, es obligatorio que los vehículos estacionados tengan encendido el alumbrado de posición. Vamos a ver qué opciones tenemos. Sí, cuando la vía solo tiene un carril de circulación, bueno, no lo veo. Sí, cuando la vía forma intersección con una travesía, no, cuando la iluminación permita distinguirlos a una distancia suficiente. Esta es la correcta. Distinguirlos a una distancia suficiente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la velocidad mínima a la que se debe conducir un coche en esta autopista? Mínima, acordaros, a una velocidad un tercio inferior a la máxima indicada por esta vía. Pongamos que son 120 el máximo, un tercio serían 40. Esto no es correcto. La máxima en autovías son mínimo 60, máximo 120, es 60. Y 80 por hora tampoco, ¿de acuerdo? Vamos a ver. 13. Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de mortalidad juvenil en España. Vamos a ver. No, pero sí es la principal causa de lesiones. ¿No es así? No, pero sí en otros países tampoco. C. Sí, son una de las principales causas de mortalidad y lesiones de los jóvenes. Es esta. ¿Vale? 14. ¿De qué previene la señal vertical de congestión? Bueno, vamos a ver. Proximidad de una zona prohibida al tráfico de vehículos. No, esto no es así. Proximidad de una zona de vigilancia u observación. No, porque aquí pone obstrucción o congestión. Proximidad de una zona en la que podemos quedarnos detenidos por exceso de tráfico de vehículos. Claro, aquí nos lo está enseñando. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. 15. Si el camión no puede ceñirse al borde derecho de la calzada, ¿de qué manera indicará su conductor que puede ser adelantado con seguridad? Vale. A. Moviendo el brazo extendido de atrás hacia adelante. Esto sí, es así. Encendiendo el intermitente izquierdo. No. Si quisiésemos que nos adelanten sería el derecho, pero el izquierdo no. Mediante el empleo reiterado de las luces de frenado, tampoco, porque parece como que está frenando por alguna emergencia o algo. Esta es la primera, ¿de acuerdo? Seguimos. ¿Cuándo se utilizarán las señales luminosas y acústica a la vez en un vehículo prioritario? Esta ya la vimos en un test anterior. En servicio urgente cuando no hay peligro para los demás usuarios. Esta no es.
en servicio urgente y si hay peligro para los demás usuarios. Por ejemplo, cuando se pasan un semáforo en rojo porque están en una urgencia, encienden la sirena y las luces, está todo permitido, no hay ningún problema, porque se tienen que parar todas las intersecciones. En servicio urgente cuando se lleven heridos a bordo. Esto no es así. Cuando vas a socorrer también tienes prioridad. 17. Si tiene que circular con su motocicleta por una zona especialmente deslizante, ¿qué precaución debe tener? Vamos a ver las opciones. Acelerar para pasar por la zona en el menor tiempo posible. Esta no es. Disminuir la velocidad antes de llegar y mantener la motocicleta vertical, o sea, recta, al pasar por ella. Es esta. Frenar en la zona para controlar la trayectoria. No, porque puede deslizarse. ¿Vale? Puedes perder el control. ¿Qué luz deberán accionar los vehículos de transporte escolar cuando suban o bajen niños? Luz de freno, luz de estacionamiento, luz de emergencia. Es esta. Y recordar que se pone la luz de emergencia en cada una de las paradas. ¿De acuerdo? Bien. Esta señal indica la situación. Veamos. De un extintor de incendios y un teléfono de emergencia. Aquí vemos el extintor y aquí vemos el teléfono. De un punto de auxilio, no. De una salida de emergencia, pues tampoco. Seguimos. ¿Es obligatorio apagar las luces al llenar el depósito de una motocicleta? Bueno, esto es sí, siempre, porque puede generar chispa, los gases que produce la manguera con el desde. Entonces siempre hay que apagar el motor tanto en el coche como en la motocicleta. La B es no, hay que dejar encendida la luz de estacionamiento. Esto no es así. No, hay que dejar encendida la luz de corto alcance tampoco. ¿De acuerdo? Vamos a ver. 21. ¿Cuándo está permitido estacionar en un túnel? Estacionar quiere decir dejar el coche e irte. Nunca. Una cosa es una parada momentánea porque hay una retención, eso está permitido pues porque no puedes circular, pero otra cosa es pararte. La B, cuando el túnel está suficientemente iluminado. No, esto no es así. Cuando la calzada tiene 2 carriles de circulación para cada sentido. Tampoco. No puedes pararte, estacionar nunca. Recordarlo. 22. ¿Qué conductores tienen preferencia de paso en una autopista? Vamos a ver las opciones. Los que conducen por la autopista. Bien, claro. En la autopista, si están circulando por la autopista, el que entra a la autopista tiene que ceder el paso. Eso es fácil. Vamos a ver la siguiente. Los que se incorporan por el carril de aceleración. ¿Qué conductores tienen preferencia? No, los que se están incorporando no tienen preferencia. Los que se incorporan a través de peajes, eso tampoco es así. Bien. Después de la señal, esta. ¿Puede circular a más de 50 km por hora? Vemos. Sí. Al adelantar a otros vehículos. No, esta no es. Sí. Si las circunstancias lo permiten. Es esta. No, porque la señal lo prohíbe. No, porque esta señal es finalización de límite de 50 km por hora. Vale. En un túnel, esta señal indica la situación de una salida de emergencia. Bueno, podría ser. La situación de un teléfono de emergencia. Aquí no se ve ningún teléfono. La dirección y distancia de una salida de emergencia. Porque aquí a 100 metros y la dirección. Esta es la correcta. ¿De acuerdo? 25. Estas señales indican la velocidad máxima permitida en toda la vía. No. Fijaros que si pone esta y esta justo debajo, nos está indicando dos cosas. Nos está diciendo permitida en toda la vía, no. Aconsejada en la vía. En la curva no, porque esto es una O de obligación.
permitida en la curva, porque aquí se ve la curva y aquí está el límite. Es esta, ¿vale? A veces hay señales conjuntas y este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Se ve obligado a trasladar en un turismo a un herido. ¿Debe respetar las normas de circulación? Vamos a ver, sí, pero solo las que regulan las intersecciones. Bueno, vamos a seguir viendo. No, solo debe respetar las señales de los agentes. No creo que sea así. Sí, y asegurarse de que no pone en peligro a otros usuarios. Debe respetar las normas de circulación. Nosotros no somos una ambulancia, no tenemos luz prioritaria, entonces tenemos que seguir todas las normas de circulación. ¿Vale? 27. Se debe ceder el paso cuando giramos para entrar en una vía y hay peatones cruzando sin existir paso de peatones. Bueno, esta es muy fácil. Es la C. Vamos a ver las opciones. No, ya que no existe paso de peatones. No, eso no es así, porque estamos girando. Somos nosotros los que estamos entrando y tenemos que entrar a una velocidad moderada. No, y se deben utilizar las señales acústicas para alertar a los peatones. Esto no es así, nunca hay que pitar a los peatones. Y C, sí, si nosotros giramos y hay peatones cruzando, se tiene que respetar que ellos pasen, ¿de acuerdo? Bien, 28. Esta señal indica peligro por la proximidad de un tramo a atascos o retenciones, como ya hemos visto en la otra. B. Por donde solo pueden circular turismos. No, esto no es así. C. Donde no es obligatorio guardar la distancia de seguridad. Vamos, no creo que haya ninguna señal que ponga eso. Bien. Vamos a ver. 29. Este carril reversible está abierto y usted quiere adelantar a otro vehículo en él. ¿Puede atravesar la doble línea discontinua de la izquierda? Para adelantar. O sea, meternos en el carril de dirección contraria. Sí, porque es una línea discontinua. No, porque es discontinua para nosotros meternos, pero también para que ellos se metan en este. Dependiendo de la señal que tengamos. Ahora podemos circular en esta, pero si tuviésemos una X, podría circular el reversible. Sí, porque el carril es izquierdo y está libre, tampoco es no. No podemos invadir el sentido contrario para adelantar. ¿De acuerdo? 30. Los peatones de edad avanzada, vamos a ver, nunca tienen dificultades con la orientación. Esto no es así. Distingan los colores de los semáforos de manera excelente. No, tampoco creo que sea así. C. En ocasiones tienen dificultad para calcular la velocidad con la que se acercan los vehículos. Es esta. Bueno, hemos llegado ya al final. Vamos a corregir el examen. A ver, ha superado el test con 0 fallos sobre un total de 30 preguntas. Bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que haya sido de provecho. Si os presentáis a examen, espero que tengáis mucha suerte. Y recordaros que tenéis aquí abajo el podcast con todos los vídeos de todos los exámenes que estamos haciendo. Muchas gracias y buena suerte.